Hola, mi nombre es Luis Arce y este es el desarrollo de la prueba Fundamentos de Base de Datos Relacionales. Para el ejercicio 1 me daban un modelo donde tenían la entidad películas y la entidad tag relacionadas entre muchos a muchos. Perdón. Y se propone crear una tabla intermedia para relacionar la entidad película con películas tags, con una relación de unos a muchos, y la tabla tags relacionada de unos a muchos con películas tags, respetando su campo. Películas tiene un campo ID con una primary key de tipo y con los datos de tipo integer, un campo nombre con varchar 255 y un campo de año para película también de integer. Películas tag tiene una foreign key donde se relaciona con el ID de películas de campo integer, y también un foreign key que se relaciona con el ID de tags. Y el campo tags tiene un primary key en el ID también de tipo integer y en el tag de tipo varchar. Para esto se propone crear la siguiente tabla en la consola Postgres. Para ahorrar tiempo la tengo creada en archivo de texto. Primero vamos a crear la base de datos. Perdón, me dio error el guión. Vamos a cambiar por guión bajo. Ahí la creo. Ahora nos vamos a conectar a la base de datos. Ya, a ver si está. Entonces ahora voy a crear las tablas, partiendo por la tabla películas, con sus campos. Vamos a crear la tabla tags con sus campos. Ya la creo. Y por último, la tabla películas tags. Y también la creo. Ahora me pide: inserta 5 películas y 5 tags. A la primera película tiene que tener 3 tags asociados. La segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, primero vamos a insertar las películas con su año. La insertó. Ahora vamos a insertar los tags para las películas. Ya las insertó. Y ahora vamos a asociar las películas y los tags. Tengo el Caballero Negro, tiene 3 tags asociados. Vamos a insertar los tags. Ahí tengo insertado la película 1, y aquí la película Back to the Future tiene 2 tags insertados, que sería comedia y ciencia ficción. Los vamos a insertar. Está insertado. Entonces ahora vamos a pasar a las consultas. Dice: cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces, con esta consulta hago la consulta y me entrega que la película Pulp Fiction no tiene tags y muestra 0. El Padrino no tiene tags y muestra 0. Los Avengers no tienen tags y muestran 0. Y Back to the Future tiene 2 tags y The Dark Knight tiene 3 tags.
pero para completar más la consulta, la vamos a modificar la consulta para que muestre el nombre de los tags en caso de no reemplazar, de no tener el tags como el caso, y muestra 0, reemplazar el null por sin tags y ordenarlos por ID en orden ascendente. Entonces eso sería con esta rutina, perdón, con esta consulta. Bueno, y ahí está. Entonces el resultado de la consulta es película ID ordenado por número de ID 1, 2, 3, 4, 5. Películas de Dark Knight tiene 3 tags y los nombres de los tags son acción, suspenso y ciencia ficción. Back to the Future tiene 2 tags, comedia y ciencia ficción. Pulp Fiction, Avenger y El Padrino, que como mostró la tabla anterior, no tienen tags, tienen 0, y para que no aparezca null en la consulta se reemplazó el null por sin tags. Y ese sería el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 se dio este modelo, donde tengo una entidad usuario, una entidad pregunta y la relaciona a una tabla intermedia respuesta, donde tengo los primary key en el ID del usuario, campo integer, el campo nombre con un varchar 255 y el campo edad con un integer. En preguntas tengo un primary key, el ID de preguntas, un tipo integer, el nombre de la pregunta en sí misma, un varchar 255, y la respuesta correcta, que es un varchar. En la tabla intermedia que tengo es primary key de la tabla, el ID, un campo integer, la respuesta que me da el usuario, un varchar 255, y foreign key, usuarios ID, para relacionarlo con la tabla de usuarios, y una foreign key de preguntas ID para relacionarlo con la tabla de preguntas. Eso me queda así. Vamos a ingresar las tablas. Vamos a ver acá. Entonces, el ejercicio 2, primero creo las tablas. Agrego al tiro la restricción de edad de mayor de 18 años, porque se me pide la pregunta 9, que dice crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces, para no estar modificando la tabla después con Alter Table, la voy a agregar desde la creación. Entonces, se agrega la restricción de edad mayor de 18 años en el campo de edad de la tabla de usuario porque se pide la última pregunta. Entonces vamos a crear la tabla de usuario, ID sería el primary key, nombre varchar y edad integer, chequeando que sea mayor de 18. Creo la tabla. Después vamos a crear la tabla preguntas. Se creó la tabla. Ahora se implementa el borrado en cascada en la creación, de que se pide un punto específicamente en la pregunta 8 se pide el borrado en cascada, así que también se crea en la se agrega en la creación de la tabla con la línea aquí. On delete cascade o update cascade para el campo foreign key de usuarios ID y para el campo foreign key de preguntas ID. Así puedo yo borrar una pregunta o un usuario. Creo la tabla, me devuelve que está creada. Ahora vamos a agregar los registros a la tabla. Vamos a agregar los usuarios. Están agregados 5 usuarios. Y ahora la pregunta dice, agrega 5 registros a la tabla pregunta, de los cuales la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios distintos. Entonces vamos a agregar las preguntas y las respuestas primero. Pregunta y respuesta correcta, ahí están agregadas.
Entonces dice, la primera pregunta debe ser contestada correctamente por dos usuarios distintos. En este caso va a ser el usuario 1 y el usuario 2 van a responder a la primera pregunta de forma correcta, que es, ¿cuál es la capital de Francia? Y la respuesta es París. Están ahí insertados los usuarios. B, dice, la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario. Entonces, el usuario 3 responde correctamente a la segunda pregunta, que es, ¿quién escribió Romeo y Julieta? William Shakespeare. Perdón. Ahí está agregado. Pues dice, pregunta 3. Los otros dos registros deben ser respuestas incorrectas. Para esto, el usuario 4 responde incorrectamente a la tercera pregunta, que dice, ¿cuál es el río más largo del mundo? Y él dice, el río Loa. Y el usuario 5 responde incorrectamente a la cuarta pregunta, que dice, ¿de qué color es el cielo en un día soleado? Y él contesta, gris. Y ahí están agregados. Entonces, ahora las consultas, la pregunta 6 dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Entonces, para lo cual tenemos la siguiente consulta a la tabla. Lo que va a hacer que seleccionamos los usuarios, vamos a tener la respuesta y las vamos a agrupar por el ID y la pregunta y la respuesta. Y ahí está, me quedó chica la pantalla. Entonces, para la pregunta 6, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Independiente de la pregunta, tenemos que el usuario 1, que es Juan, ha contestado una respuesta correcta y la pregunta es ¿cuál es la capital de Francia? Y la respuesta es París. El usuario 2, María, también contestó una pregunta correcta, es ¿cuál es la capital de Francia? París. El usuario 3, Pedro, contestó también una pregunta correcta, es ¿quién escribió Romeo y Julieta? William Shakespeare. La pregunta 7 dice, por cada repregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces aquí se utiliza string AG para concatenar los nombres de los usuarios en una sola línea y no me aparezcan así hacia abajo. Y así vengo una pura línea con la respuesta. Aquí está mi resultado. Entonces, para la pregunta, para cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces tengo, para la pregunta 1, la cual es, ¿cuál es la capital de Francia? Los nombres de usuarios correctos fueron Juan y María y la respuesta correcta fue París. Y el total de usuarios correctos que contestaron esa pregunta fueron 2. Para la pregunta 2, ¿quién escribió Romeo y Julieta? El que respondió correctamente fue Pedro. La respuesta correcta fue William Shakespeare. Y el total de usuarios que respondió esa pregunta bien fue 1. Para la pregunta 8, dice implementa borrado en cascada, la respuesta es borrar el usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. El borrado en cascada se implementó al crear la tabla. Y ahora vamos a borrar el primer usuario, suponiendo que el usuario que el ID es más bajo, el menor ID en valor, se considera el primer usuario. Entonces vamos a hacerle un delete from usuarios, where ID, vamos a seleccionar el mínimo ID de la tabla de usuarios y lo vamos a borrar. Y me devuelve que está borrado. Entonces ahora vamos a hacer un select asterisco from usuarios para verificar que no existe el usuario 1. Correctamente está desde el usuario 2, 3, 4 y 5. El usuario 1 no está. La pregunta 9 dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Esto también, la restricción se implementó en la tabla al crearla, chequeando con check que fuera el campo mayor de 18. O sea, vamos a tratar de insertar un usuario de nombre Alfredo y de edad 15 y nos debería responder que con un error o una advertencia. Bueno,
Ahí nos dio el error que dice el nuevo registro para la relación usuarios vio la restricción check de usuario de type check. La fila que falla contiene 6 Alfredo 15. O sea, si yo vuelvo a hacer el select de usuario, no me va a aparecer el usuario Alfredo. Vemos que la verificación funciona. Entonces la única manera de agregar a Alfredo sería reemplazándole el 15 por un 18. Lo vamos a hacer acá. Y ahí le insertó. Entonces hacemos el select from usuarios. Ahí tenemos el usuario 7, Alfredo, con 18 años. Y ese sería todo el desarrollo de la prueba. Buenas noches.